grabar, por favor? De hecho, ya se está grabando. Ah, Adelante. perfecto, excelente, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a tener lugar más una sesión del ciclo de mesas redondas, el trabajo que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas, que tiene por propósito dar a conocer los trabajos de investigación de distintos académicos del instituto y además fungir como una oportunidad más de que los trabajos aquí presentados reciban un feedback, una retroalimentación y puedan ser mejorados, ¿no? Entonces, porque justamente se tratan de trabajos en etapa avanzada de ejecución, pero todavía no publicados. Entonces, ese es un poco el foro de discusión que la dirección del instituto encontró por bien promover y estimular. Nosotros, antes de la cuarentena, habíamos realizado 2 sesiones. La primera sesión con el doctor Arturo Valencia y los comentarios a cargo de la maestra Georgina Naufal. Luego tuvimos otra sesión también presencial con el doctor Roberto Ramírez y los comentarios a cargo del doctor José Gasca. Y el 7 de mayo hemos migrado para la plataforma digital. Entonces las exposiciones ahora están aquí en el Zoom, quien hace el favor de recibirnos, ¿no? El día de hoy vamos a tener la exposición de Ida Caballero a cargo, los comentarios a cargo de Boris Mañañón, pero ya para arrancar la sesión, yo nada más quisiera dar esas palabras iniciales, darles la muy cordial bienvenida a esa sala de estar virtual en la que nos reunimos y ahora a cargo de la moderación de la mesa propiamente dito estará Agustín Rojas. Entonces, sin más, le paso la palabra a Agustín y ojalá nuestra sesión sea bastante rica. Agustín. Gracias, Moni. Buen día. Pues buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva mesa justamente del ciclo de Mesas Redondas 2020 del trabajo que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestros compañeros. Y como bien acaba de mencionar la doctora Moni Meireles, tiene como objetivo pues, presentar trabajos, discutirlos y que haya una retroalimentación en justamente esos trabajos que están por publicarse. Pues en esta ocasión nos convoca justamente la presentación del trabajo de la maestra Ida Caballero, que se titula Mercado Global de Tierras, Disputas Locales y Descolonialidad del Consumo Alimentario en el Cauca, Colombia, 1971-2019. Comenzaré por justamente presentarla. Ella es una compañera muy querida del instituto, se desempeña como técnico académico titular B, de hecho está adscrita a la Unidad de Investigación de Historia Económica. Ella de formación es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De igual manera cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad nuestra. Y bueno, entre sus líneas de investigación justamente se encuentran en el área de Historia Económica, la escolaridad del poder en América Latina, de la naturaleza, el trabajo de la subjetividad. Y bien, bueno, pues en esta ocasión también le agradecemos mucho, le damos también la bienvenida al doctor Boris Marañón, quien amablemente aceptó nuestra invitación para pues, comentar el trabajo de la doctora Hilda. Y bueno, agradecemos que esté con nosotros. Y en ese sentido, pues voy a dar una pequeña semblanza del doctor Boris. Él es investigador titular B en nuestro instituto, en la Unidad de Investigación de Economía Mundial. En cuanto a su formación académica, él es economista por la Universidad Agraria La Molina. Él cuenta también con una maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo y es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Cuenta con esa adscripción del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y pues entre sus líneas de investigación de igual manera se ubican en la descolonialidad del poder en América Latina, la descolonialidad de la naturaleza, el trabajo social y las subjetividades, la solidaridad económica y los buenos vivires, así como las metodologías de la descolonialidad en la producción de saberes científicos y no científicos. Y bueno, pues ya, como ustedes saben, son compañeros muy queridos de nuestro instituto y sin más damos la palabra a la maestra Hilda para que nos enriquezca con su presentación. Sí, muchas gracias. Nada más, perdón, Hilda, que interrumpa, una cuestión.
y cuenta más o menos con 30 minutos para tu presentación. El comentario se le hará más o menos 15 minutos y posteriormente habrá una serie de preguntas y respuestas. Nada más, en este sentido les pedimos que quienes, una vez concluida el comentario, quienes quieran participar, es que escriban por el chat o levanten la manita que aparece ahí en el chat como opción para poder ubicarlos y de esa manera cederles la palabra. Bueno, interrupción y bueno, comenzamos con tu presentación, Ile. Muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco a Mónica Agustín por la organización de estos eventos. Me parece que son interesantes, necesarios, importantes para quienes estamos trabajando temas de investigación. Como señalo ahí en la presentación, este es un avance de una tesis más amplia, una tesis de doctorado. De hecho, todavía no soy doctora, soy candidata a doctora. La tesis está prácticamente terminada, está en una fase de revisión de la redacción y es una tesis de doctorado en estudios latinoamericanos. Y estos son algunos avances. El tema lo vengo trabajando pues desde hace 4 años. Estoy presentando en esta ocasión solamente algunos aspectos que me parecen fundamentales para comprender muchos de los procesos que estamos viviendo y que también yo creo que resultan interesantes para entender esto de la pandemia. Entonces, en esta ocasión, a la presentación le dejé el mismo título que había planteado yo cuando me inscribí al ciclo de conferencias, que es Mercado Global de Tierras, Disputas Locales y Descolonialidad del Consumo Alimentario en el Cauca, Colombia. Estoy tomando desde 1971 hasta 2019. ¿Por qué un lapso tan amplio? Porque lo que me interesa a mí en este proceso es el análisis de la subjetividad. La subjetividad entendida como la manera como le damos sentido a la experiencia individual, a la experiencia social, cómo construimos conocimiento, que todo esto está vinculado a la memoria histórica, a la conciencia colectiva, a nuestras perspectivas a futuro. Entonces, me interesa más que nada el análisis de la subjetividad y de esas construcciones de cómo le damos sentido a nuestras experiencias. Y por eso es que es tan amplio el periodo, pero que en esta ocasión lo voy a circunscribir del año 2000 hacia acá para hacer la presentación. Entonces, Hilda, perdón, no se escucha tu voz. Ya. sí, es que me decía que el hospedador me había silenciado. Entonces ya está activo. Okay. El objetivo es reflexionar sobre los procesos que a escala global intervienen. Yo le llamo en la colonialidad del consumo alimentario. Ahorita más adelante voy a aclarar a qué me refiero. Cómo intervienen en los ámbitos locales. Estamos en una fase actual de patrón de poder capitalista global que se caracteriza por un proceso principalmente de acumulación por despojo y de neocolonización, en donde hay una imposición de patrones de producción, de distribución y de consumo, como lo mostraré a lo largo de la presentación, de lo que son los productos agrícolas y los alimentos, todo esto orientado a satisfacer el mercado mundial y a la producción de productos agrícolas y alimentos de alta rentabilidad para el mercado. Todo esto genera desintegración de comunidades, desplazamientos forzados, degradación de ecosistemas y un largo número de etcéteras, pero también se constituye como un proceso de emancipación. Es decir, hay una disputa presente por orientar la lucha en muchas localidades, en comunidades urbanas, rurales, hacia la descolonialidad del poder, que ahora explicaré, y la descolonialidad del consumo alimentario. Entonces, ahí hay esta tensión, están estas disputas por resistir y por revertir esa colonialidad del poder y del consumo alimentario. Entonces, voy a abordar 4 aspectos. Primero, ¿a qué me refiero con esto de la colonialidad del poder y la colonialidad del consumo alimentario? ¿Cómo se está dando este proceso de nuevo mercado global de tierras?
que es esta globalización que mencionaba, que requiere de la reconfiguración del Estado y que además genera todos estos desplazamientos forzados. Cómo incide todo este proceso de agronegocios y extractivismo y cómo amenaza las autonomías alimentarias y los ecosistemas, configurando una geopolítica alimentaria que es justamente un proceso de colonialidad global de la producción, la distribución y consumo de alimentos, y cómo también se dan estas disputas por resistir y revertir esa colonialidad del poder y del consumo alimentario. Entonces, de manera rápida voy a señalar, cuando estoy hablando de la colonialidad del poder, es un término que utiliza Aníbal Quijano, que yo lo retomo para explicar, y que a lo que se refiere básicamente es a la forma como se organiza el poder y cómo se organiza el capitalismo, y que se articula en una estructura de dominación, explotación y conflicto que se sustenta en la naturalización de las clasificaciones jerárquicas, en donde se ha clasificado a la población, y ahí vemos, ¿no?, negros, campesinos, indígenas, migrantes, etcétera, etcétera, que ocupan los últimos lugares en la escala social, y que esta naturalización, señala Quijano, empieza desde la conquista de América, en donde a partir de la idea de la raza es que se empieza a jerarquizar y se empieza a clasificar a la población a escala mundial. Y entonces esto lo que va legitimando son estas ideas de que hay poblaciones superiores, poblaciones inferiores, desarrolladas, subdesarrolladas, industrializadas, no industrializadas, y que esto conlleva también la legitimación de ciertos discursos, la legitimación de ciertas formas de vivir, la legitimación de ciertas formas de producir conocimiento, y deslegitima muchas otras. Y ya sabemos cuáles son las que deslegitima. Pero también, lo más importante, más que la idea de la raza vinculada al color de la piel de las personas, lo que conllevó esta clasificación y jerarquización de la población mundial es a ir asignando roles materiales y simbólicos a la población, y a ir asignando también lugares de mando y obediencia, en donde hay conocimientos legítimos, conocimientos ilegítimos, formas de vida legítimas y formas de vida ilegítimas. Y entonces hay quienes mandan y hay quienes obedecen. Y entonces esto también legitima diversas intervenciones, intervenciones que justifican los despojos, en donde hay una narrativa dominante vinculada a esta idea del progreso-desarrollo, como una promesa de integración a la sociedad capitalista, al mercado, a la economía global, etcétera, etcétera, pero que parte de mirar a los territorios como contenedores de recursos, como mano de obra barata, como consumidores, y todos estos supeditados a la lógica del capital. Entonces, que es necesario nosotros partir de esta mirada para hacer el análisis de lo que sucede a escala local. Ahora, cuando hablo de la colonialidad del consumo alimentario, me refiero a la imposición de patrones de producción, de consumo, de productos nativos que fueron despreciados, y que esto se da desde el mismo proceso de conquista de América, en donde llegan los conquistadores e imponen los patrones de producción y consumo, en donde también se va configurando todo un día de diferenciación jerárquica a partir del consumo alimentario, en donde los consumos nativos se consideraban inferiores y donde existía este miedo de que si consumían lo que consumían los indígenas, iban a tener las características físicas y iban a ser también inferiorizados. Y por eso se va imponiendo y se va configurando todo este discurso de diferenciación jerárquica, en donde también conlleva un proceso de colonialidad de los gustos, de los sabores, de las formas de comer, de las formas de preparar, de las formas de comportarse al comer. Entonces hay toda una imposición material y simbólica de cómo hay que comer y qué es lo que hay que consumir. Y también hay una jerarquización de los alimentos, alimentos superiores que corresponden a los dominadores y alimentos inferiores para las clases dominadas. Entonces, esta imposición de patrones de producción, de distribución y de consumo de alimentos conlleva también que el alimento se constituya como un instrumento de dominación, de explotación, de conflicto, que se da en diferentes fases, gradaciones, dependiendo del contexto, a través de la represión, a través del control, a través de la desestructuración, de la cooptación, de la seducción, diferentes procesos y gradaciones que se dan utilizando el alimento como instrumento de dominación.
pero que en la fase actual y a partir del impulso del capitalismo, el alimento se ve primordialmente como una mercancía, antes que como un satisfactor de necesidades. Y entonces también aquí un asunto que voy a abordar casi al final de la presentación es que el alimento sustituye a lo que nosotros conocemos como comida, y más adelante lo voy a aclarar. Entonces, hay todo un proceso en curso a partir de que inicia el siglo XXI, del año 2000, un proceso de configuración de un mercado global de tierras, un nuevo mercado global de tierras, que Saskia Sassen dice es un proceso a escala global que incide en los ámbitos locales y que se caracteriza por ser un cambio sistémico. Es decir, hay un proceso de globalización de este patrón de acumulación por despojo, que es un proceso masivo de adquisición de tierras, en donde quienes adquieren tierras son empresas, asociaciones, estados, universidades, asociaciones religiosas, fondos de inversión, todo mundo a invertir en tierra. Es un proceso que tan solo entre 2006 y 2011 se compran más de 200 millones de hectáreas fuera del lugar de origen del inversionista. Entonces, esto conlleva este proceso que yo llamo de neocolonización, que conlleva también desplazamientos forzados. Tan solo en 2005, entonces, está muy vinculada esta configuración al mercado global de tierras a los desplazamientos forzados. En 2015, señala la ONU, hay 65 millones de desplazados en el mundo. 40 millones son desplazados internos, es decir, no salen de su país, pero se tienen que mover del territorio. Y uno de los países que ocupa un lugar preponderante en este conflicto es Colombia, en donde hay 6.9 millones de desplazados internos, ocupando el primer lugar en 2017, por encima de Siria, que estaba en guerra, y que entonces constituye un proceso que es necesario analizar y profundizar. Entonces, con esto, lo que se está llevando a cabo, lo que se está librando, es una guerra interna contra los territorios, un despojo material, subjetivo, simbólico, etcétera, de lo que se está dando ahí. Entonces, ¿en qué se invierte esta tierra? En especulación de tierra. ¿Por qué? ¿Por qué empieza este proceso masivo de compra de tierras? Porque se veía venir toda esta crisis que estalló en 2008 y que entonces empiezan a sacar el dinero de los mercados de inversión de especulación y tratan de materializar ese dinero con estas inversiones. Se invierte para la especulación de tierra, para proyectos extractivistas, para los agronegocios. En esta ocasión yo solamente me enfoco en los agronegocios, y también todo esto conlleva estas prácticas de fracking, minería, remoción de tierras, monocultivos agroforestales, agrocombustibles para producción de productos lícitos e ilícitos. Entonces, esto lo voy a decir muy rápido y nada más de pasada. Está la lista de los países inversores. Hay una disputa cuando nosotros consultamos esta base de datos del mercado global de tierras, podemos ver la disputa mes a mes en donde se colocan en primer lugar unos países y después caen otros. Y entonces la disputa está ahí. Quiero nada más que vean lo que señalo en los círculos, los países objetivos donde se compra la tierra, y está Congo, Ucrania, Sudán, y también en la más abajo están algunos países de América Latina, y justamente coincide, ¿no? Nosotros ahí vemos Irak, Congo, Sudán, entre los países que tienen más desplazamientos internos de gente. Entonces, no es casualidad desde mi punto de vista este proceso que se está dando, me parece que está vinculado. Ahí están los principales países en donde se están comprando grandes extensiones de tierra, la cantidad de proyectos que se están impulsando, y esto es importante porque aparentemente cuando uno empieza a hacer análisis más profundos, más detallados, por ejemplo, una empresa orientada a la producción de alimentos que es Unilever, ahí aparentemente la figurita es una espiga de trigo. Cuando uno lo ve, piensa, bueno, es que está destinada, las 4,000 hectáreas de tierra que se ven ahí marcadas están destinadas a la producción de alimentos. Pero cuando uno le pica a qué están destinando esas tierras, ahí dice, a biocombustibles. Entonces, si se fijan, tan solo esta empresa tiene 4,000 hectáreas de tierra en Colombia, cuando el Consejo Regional Indígena del Cauca, que libra una disputa desde 1991, está disputando 15,000 hectáreas, ¿no? En tantos años de lucha, esto conlleva también a que se configuren otros procesos de lucha, pues me referiré más adelante, como el proceso de liberación de la Madre Tierra,
que viene luchando desde 2005 y que hasta la fecha ha recuperado 2.300 hectáreas, para que un poco dimensionemos el conflicto. Entonces, todo esto no se puede llevar a cabo si no hay esta reconfiguración del Estado, que lo que conlleva en realidad es un disciplinamiento del Estado en favor de élites económicas y políticas, y que, como señala Hirsch, es un Estado nacional de competencia fuertemente intervencionista. ¿Por qué? Porque lo que conlleva es la movilización selectiva de fuerzas sociales para la competencia internacional y la represión de los intereses que se contraponen. Entonces, como señala Quijano, se va configurando en este proceso de globalización económica un bloque imperial mundial, que es el que reorganiza la dinámica de la acumulación capitalista y que está conformada por los estados del centro del sistema mundial y las grandes corporaciones, que eso es fundamental. Además, hay una conversión progresiva de los estados en agencias político-administrativas del capital financiero mundial y de este bloque imperial mundial. Entonces, ahí lo que yo planteo como cuestionamiento, ¿podemos con este Estado que tenemos reconfigurado al servicio del capital financiero y de las grandes corporaciones y de este bloque imperial mundial, podemos seguir hablando de soberanía alimentaria así en términos a escala nacional, o tendríamos que empujar más bien por las autonomías alimentarias a escala local? Entonces, esto también de los agronegocios lo voy a decir de pasada muy rápido, nada más algunos datos que conlleva la amenaza de las autonomías alimentarias y la depredación de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque se enfocan los agronegocios al cultivo de productos de alto valor en el mercado. Empiezan los monocultivos en América Latina en 1990, en el 96 los transgénicos, en el 2000 se incrementa la demanda de alimentos porque se incrementan los precios, en 2006 el impulso de los biocombustibles, que significa que mucho de lo que se cultiva se va a destinar a biocombustibles y no a alimentos, en donde los agronegocios es una producción intensiva y extensiva a partir de monocultivos. Está la continuidad, este mercado global de tierras es la continuidad de la revolución verde, de los contratos de producción, que son principalmente monocultivos, uso de paquetes tecnológicos, plaguicidas, fertilizantes, herbicidas, para intensificar la producción. Y con lo que estamos viviendo de la pandemia, sabemos lo que conllevan el forzar los ecosistemas a producciones intensivas. Entonces, está toda esta depredación de los ecosistemas, sobreexplotación, mercantilización, financiarización de todos los territorios, la tierra, el agua, los bosques, los minerales, hiperdegradación de los ecosistemas por el alto consumo de todos estos bienes, desestructuración de comunidades, de territorios, altos niveles de toxicidad, y por todo este uso de los paquetes tecnológicos y agroquímicos que son dañinos para la salud humana y para la salud también de los ecosistemas. Esto conlleva que se requiera adquirir cada vez más tierra para reemplazar a la tierra que se ha erosionado, que queda improductiva o que queda con altos niveles de toxicidad, y conlleva también la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué es importante poner atención en esta pérdida de biodiversidad? Porque nosotros sabemos que conforme se van perdiendo especies, en algún momento nos tenemos que perder también nosotros como especie. Entonces, por eso la importancia de recuperar la biodiversidad. Todo esto está configurando una geopolítica alimentaria, es decir, hay un control monopólico de la producción en determinadas empresas, corporaciones, grandes corporaciones transnacionales que controlan la producción, que controlan la distribución y por supuesto que controlan el consumo, y donde interviene el capital financiero internacional en el control de la agricultura, en este mercado global que da altos márgenes de ganancia, y que esto conlleva también la marginación, destrucción de sistemas locales de producción, generando dependencia alimentaria, malnutrición, desnutrición, hambre, pobreza. Entonces, a esto es a lo que yo llamo que se está configurando una colonialidad global, una imposición de patrones de producción, de distribución y consumo de productos agrícolas y de alimentos. Nada más algunos datos para ver cómo está la problemática alimentaria en América Latina. En 2018, 6.5% de la población con hambre, que esto implica más de 42 millones de personas con hambre. Estos procesos de malnutrición principalmente enfocados en sobrepeso y obesidad. En niños menores de 4 años, que ya alcanzan los 4 millones de niños, adultos que alcanzan los 262 millones,
obesidad que afecta más a las mujeres que a los hombres, y en América Latina son ya más de 100 millones. ¿Por qué? Por el consumo, el aumento en el consumo de productos, alimentos ultraprocesados, que se constituyen principalmente de azúcares, carbohidratos, grasas saturadas. Entonces hay un incremento también, esto como ven ustedes ahí, la fuente es la FAO, dice hay un incremento en las áreas cultivadas de insumos básicos para ultraprocesados, aceites, harinas, azúcares, contra la disminución de áreas dedicadas a producir comida, frutas, hortalizas, legumbres. Entonces también hay una reconcentración de los canales de redistribución, toda esta proliferación de supermercados y cadenas de tiendas que distribuyen los productos, estos productos ultraprocesados, esto contra los comercios tradicionales, las tienditas, los puestos, los tianguis, etcétera. Hay un incremento también del consumo de la comida rápida. Entonces, aquí está todo este proceso. Nos están sustituyendo el fast food por el superfood. Se están llevando a los países estos llamados desarrollados, industrializados, el superfood, ¿no? La quinoa, el amaranto, la chía, etcétera. Todos estos productos que en algún momento fueron despreciados por ser productos nativos de indígenas, ahora se dan cuenta que son productos con altos contenidos nutritivos y eso es lo que se están llevando. Y es esto que está pasando también en México, este mercado del oro verde con el aguacate, que nosotros ya no tenemos acceso a buenos aguacates. ¿Por qué? Porque ya lo está demandando el mercado europeo. Entonces, ¿qué tenemos? Personas subalimentadas. Y esto tan solo en Colombia, el estudio yo lo estoy enfocando en Colombia, porque es un estudio en estudios latinoamericanos y por eso elegí este país, porque me parece que es importante lo que está sucediendo. Como yo hablaba al principio, si hay un proceso de disputa, pero también no solo resisten, sino tratan de revertir. Entonces, en Colombia estamos viendo una tendencia a revertir esta subalimentación, que del periodo de 2010 a 2012 había 5 millones de personas subalimentadas y de 2016 a 2018 ha bajado esa tasa. Entonces, como sabemos, el 70% de los alimentos a escala mundial lo provee la pequeña producción. Entonces, habría que poner atención en esa pequeña producción. Entonces, este proceso por resistir y revertir la colonialidad del poder y del consumo alimentario, como señala ahí Rosenthal, los territorios sometidos no son solo los físicos, o sea, toda la tierra transformada en recurso, sino que también son los cuerpos fundamentalmente, pero no solo los de los humanos, los cuerpos también de los animales, de las plantas y los imaginarios, que eso es fundamental y es la parte que a mí me interesa mucho analizar, todo esto que tiene que ver con la subjetividad, para vincular la materialidad con la subjetividad. Entonces yo tomo para el análisis que estoy haciendo en el Cauca, en Colombia, que es una región que está dando una lucha muy, muy fuerte contra esta colonialidad del consumo alimentario, estoy tomando como caso 12 empresas. Una empresa transnacional, Smurfit Kappa Carton de Colombia, que es una empresa dedicada a la producción de celulosa para papel, cartón y todos sus derivados, y que es una transnacional que opera en Colombia, que tiene grandes extensiones de tierra, y otra transnacional que es la organización Ardila Lule, que se orienta principalmente a la producción de caña de azúcar para biocombustibles y para la producción de refrescos. Y en el área que yo estoy, la experiencia que yo estoy analizando es principalmente una disputa con esta organización, la organización Ardila Lule, y con la empresa Incauca, que es la mayor productora de azúcar en América Latina, en donde se están dando estos procesos de compra de tierras, ¿no? Configurando este mercado global de tierras, pero también hay un proceso de alquiler de tierras. Te alquilo la tierra y nosotros sabemos, la mayoría de los productos que se producen por monocultivo, a los 6 años la tierra empieza a quedar improductiva, infértil. Entonces conviene alquilar la tierra y cuando la tierra es infértil, entonces la dejas. O también estos contratos de cuentas en participación, en donde a los dueños de tierra los incorporas como si fueran socios, les das una parte mínima de ganancia y después tú te cambias de territorio. Entonces, otro proceso que se está dando con estas empresas que podemos identificar es el control de la cadena de valor, desde la fase agrícola de producción, la fase industrial, la fase de distribución de los servicios y toda la infraestructura que se requiere. El análisis que yo estoy haciendo en mi tesis es esta experiencia, el proceso de liberación de la madre tierra en el Cauca, en Colombia, porque es un proceso
en donde yo identifico, hay una memoria histórica larga de lucha contra la colonialidad del consumo alimentario. Cuando llegaron los españoles a estas tierras, imponían la producción de productos y de alimentos, y la población indígena lo que hacía es ir y cortar esa producción y volver a sembrar su comida. Y eso es justamente lo que está haciendo este proceso de liberación de la Marra. Ir y cortar los monocultivos de caña, dejar descansar la tierra, que se recupere y sembrar comida. Entonces, ahí nosotros identificamos que en esta lógica comunitaria y territorial no responde a estos criterios de productividad. Por supuesto, si yo analizo datos de cuánto producen, a cuánta gente están resolviéndole, por supuesto que en términos de eficiencia y de productividad no me van a dar los datos desde esta visión económica unidimensional. Y ahí yo hago énfasis en este asunto de la visión económica unidimensional. ¿Por qué? Porque estos procesos conllevan otros espacios, no nada más la dimensión económica. Entonces, ahí está esta disputa histórica. En esta visión, el territorio articula los espacios de vida, los diversos espacios de vida, lo económico, lo político, lo social, lo espiritual. Esto espiritual vinculado a lo sagrado, en donde lo sagrado es la capacidad de dar vida, la capacidad de dar vida de la madre tierra, de las comunidades, del territorio, el vínculo de la comunidad con el territorio. Entonces, esto va generando también tensiones y contradicciones. Tampoco podemos romantizar o esencializar los procesos. ¿Por qué? Porque estos procesos también al interior van generando tensiones entre quienes sí quieren alquilar sus parcelas, entre quienes quieren sacar ganancias con la producción de estos productos para uso ilícito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque todos estos procesos, como señala Quijano, son parte de la realidad. Y la realidad siempre es heterogénea, contradictoria y discontinua. Entonces, en estos procesos nosotros vamos a encontrar avances y retrocesos. Ahora, este proceso de liberación de la madre tierra, y a esto me quiero hacer énfasis, ellos señalan, al liberar a la madre tierra nos liberamos a nosotros mismos. Esto da un valor político y simbólico de la lucha muy importante. ¿Por qué? Porque ellos están recuperando la tierra utilizando diversas estrategias, desde compras directas, hacer colectas y comprar tierra, porque hay toda una presión también porque hay tierras devastadas, también por el propio crecimiento natural de la demográfico. Entonces, hacen las compras, hay también marchas, bloqueos, negociaciones con el gobierno, pero también está lo que ellos llaman la vía de hechos, es decir, recuperar la tierra que ellos dicen les pertenece y que a lo largo de los años se ha ido mercantilizando. Entonces conlleva también diversas estrategias también para estas recuperaciones, lo que ellos llaman las mingas, que es el trabajo colectivo, en donde convocan a diferentes comunidades, en donde esas mingas, ese trabajo colectivo es para trabajar, para reflexionar y también para la corta de caña. Entonces, hay casos en donde en una sola noche pueden ir y cortar hasta 12,000 hectáreas de estos monocultivos, y donde también se dan el cultivo de comida una vez que recuperan la tierra, que dejan descansar esa tierra, cultivan la comida y esa comida la comparten con las otras comunidades indígenas, con comunidades campesinas, pero también la llevan a las ciudades, como muestro ahí en la foto. Van a las zonas marginadas de las principales ciudades en Colombia y reparten comida que se siembra en estos territorios que ellos llaman de la liberación. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una construcción de imaginarios críticos descoloniales que rompe con el eurocentrismo, que rompe con el antropocentrismo, que rompe con esta separación sujeto-objeto y que vuelve a entender a los humanos como parte de esta madre tierra, en donde al afectar a la tierra se están afectando a ellos y por eso llevan a cabo todo este proceso. O sea, hay un valor simbólico y político en la comida muy, muy fuerte, y que conlleva también esto que plantea Gustavo Esteva, la diferenciación entre alimento y comida. Hablar de seguridad alimentaria
es hablar de una cuestión técnica, mercantil, de producción masiva, estandarizada, de acceso, de compra, de mercantilización de la comida, y hablar de autonomías alimentarias conlleva esta producción de comida como proceso político, social, cultural, situado en un territorio que además configura el centro de la actividad cotidiana. ¿Por qué? Porque conlleva cultivar, preparar, compartir la comida con todo el simbolismo que esto tiene. Entonces, ahí yo identifico un proceso de recuperación del territorio, de restitución de formas propias de vida y de restablecimiento de las capacidades productivas tanto de la tierra como de las comunidades. Todo esto orientado a alcanzar la autonomía territorial, política y alimentaria. Entonces, en las reflexiones finales, se ha configurado, sí, una geopolítica alimentaria con consecuencias devastadoras para comunidades y territorios, que conlleva despojos, desplazamientos forzados, desintegración de comunidades, devastación de ecosistemas, desestructuración de sistemas locales de producción y consumo, pero está lo otro. Están estos procesos para revertir esa colonialidad del poder y esa colonialidad del consumo alimentario. Entonces, las tendencias se bifurcan, se encuentran, se separan, como lo muestro ahí un poco en el gráfico. Hay esta tendencia a la reconcentración global de riqueza y poder, pero también hay un rechazo generalizado a esta narrativa dominante del desarrollo, y hay una búsqueda y construcción de alternativas de trabajo y de vida que se ven no nada más en comunidades indígenas, en comunidades campesinas, negras, en comunidades urbanas, en colectivos, en cooperativas, en una serie de experiencias en donde cada vez hay un rechazo mayor a esta narrativa que, es claro, siempre se ha puesto como una promesa a futuro, pero que no se puede alcanzar. Entonces, lo que yo planteo, el horizonte de sentido está en disputa. Es decir, ¿cuál es el sentido de la organización de la vida en sociedad? ¿Podemos seguir planteando ese sentido de la organización de la vida en sociedad orientada a la reproducción del capital o orientada a la reproducción ampliada de la vida? ¿A qué me refiero con esto de la reproducción ampliada de la vida? No es solo la reproducción humana, es la reproducción de los ecosistemas completos, de la vida humana y no humana. Pero esto conlleva, en esta disputa, otras formas de relacionalidad, es decir, en donde vamos identificando una restitución de estas relaciones de reciprocidad y de solidaridad. La reciprocidad entendida como el intercambio de trabajo y de productos de trabajo, en donde no interviene el mercado capitalista ni el dinero. Y la solidaridad entre los humanos y con la madre tierra para la búsqueda del bien común, en donde vemos procesos de socialización del poder, de socialización de la propiedad, del trabajo, de la producción, del consumo, también procesos diferentes de construcción del saber y del hacer la economía, donde se van dando formas alternativas de reproducción de la vida y en donde vamos identificando hay formas alternativas de consumo del tiempo, del espacio y del saber. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Hilda Caballero por su presentación muy enriquecedora, muy sugerente y también que nos hace reflexionar mucho sobre la situación alimentaria que vivimos actualmente, ¿no? Bien, Moni, ¿quieres participar? Explícate la manita. No, él era la manita de... Ok, muy bien. Perfecto. Que esa, la otra manita de levantar la mano es esa, de la azulita, ¿no? Pero igual yo tengo... Okay. Pero después de Boris, que Boris haga sus comentarios. Sí, también hay que participar un poquito, pero bueno, le damos la palabra al doctor Boris Marañón y bueno, adelante, doctor. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas y sobre todo a comentar el trabajo de Hilda, nuestra colega, a quien yo le expreso desde aquí un reconocimiento por el esfuerzo personal que ha realizado en los últimos 10 años, haciendo la maestría, ahora está ella a punto de concluir su doctorado. Un esfuerzo personal
y colectivo, ¿no? Que la ha llevado a caminar en las tierras a veces poco firmes, ¿no? Del pensamiento crítico, ¿no? de las tierras poco firmes y poco entendidas del pensamiento crítico, ¿no? Y ahora nos presenta una porción de sus reflexiones de análisis, elemento del consumo, de la colonialidad, descolonialidad del consumo. Para el caso específico de Colombia, ¿no? Yo quisiera resaltar en el trabajo de Hilda, primero, su perspectiva de análisis. Yo creo que para empezar, es una mirada mundial de un hecho específico que trasciende, que transcurre en una geografía específica. Pero la mirada de Hilda es mundial, como Marx nos dijo, una mirada mundial en el tiempo y en el espacio. En ese sentido, es una mirada que va combinando, como dice Wallerstein, el tiempo cíclico y el tiempo estructural. El tiempo estructural es el tiempo de la modernidad, colonialidad originada en el siglo XVI. Y hay un tiempo cíclico, ¿no? Que tiene que ver con estos movimientos, en este caso del mercado de tierras originado desde inicios de este siglo, ¿no? Otro elemento que me parece importante en la perspectiva teórica epistemológica de Hilda es su mirada política, su mirada desde el poder y contra el poder, ¿no? Como el elemento que configura esta realidad del mercado de tierras, de las luchas y las resistencias también entre comillas, indígenas, ¿no? Es una mirada política desde el poder y desde la totalidad social, ¿no? En ese sentido, la propuesta de Hilda es a partir de un compromiso ético-político, ¿no? Con, diría Dostoyevsky, los humillados, ofendidos, discriminados de este mundo, ¿no? Y aquí también me interesa destacar que la idea, la perspectiva de Hilda es no solo va reconociendo los procesos materiales, sino al mismo tiempo los articula con los procesos subjetivos. Entonces no hay aquí dualismos en términos de lo material y lo subjetivo, sino para ella el poder es entendido como algo que se da de manera articulada en estas dos dimensiones de la vida. Rescato también en su trabajo un esfuerzo por salir de otra dicotomía, la de la estructura-acción. Porque ella nos está hablando de procesos macro, de procesos estructurales mundiales que tienen que ver con el mercado de tierras y el acoso, el despojo de los territorios indígenas, para no ampliarme más en esto, indígenas entre comillas, ¿no? Pero al mismo tiempo nos dice que, como diría Galileo, sí, eso existe, pero sin embargo se mueve. Sin embargo, la resistencia está allí. Y esa resistencia lo que busca es no solo resistir, sino reexistir, recrear sus propias formas de vida, ¿no? Teniendo como uno de los ejes la recuperación de tierras
y la resignificación del consumo. Son, creo, algunos elementos cruciales de la perspectiva epistemológica y metodológica de Hilda que me permiten entonces vincularlas con la mirada que ella ha estado desarrollando de manera muy aguda, muy sistemática, sólida, basada en la colonialidad y descolonialidad del poder, que es una nueva narrativa crítica, que es una narrativa contra el poder, ¿no? Que no reniega, no deja atrás los aportes decisivos, por ejemplo, de Marx, ¿no? Y de otros teóricos activistas revolucionarios, sino que los rearticula en una nueva visión, ¿no? Que va más allá del eurocentrismo y de este elemento central que caracteriza al eurocentrismo, que es la separación sujeto-objeto, ¿no? Desde Descartes, que se aplica a las relaciones sociales entre hombres y mujeres, entre propietarios y no propietarios, a las relaciones entre occidentales y no occidentales a través de la idea de raza, y también se aplica a la relación entre lo humano y lo no humano, ¿no? La preeminencia de lo no humano, o sea, el antropocentrismo sobre lo no humano. Dicho esto, yo quisiera comentar de manera puntual y breve algunos aspectos del trabajo de Hilda. A mí me parece fundamental, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Su mirada respecto de una geopolítica del mercado de tierras. Entonces allí hay procesos, ¿no? Históricos, macros, mundiales, que van dando cuenta de cómo se va moviendo la relación entre los sectores sociales dominantes y dominados, que va más allá de la idea de clase de Marx, ¿no? Pero que tampoco no la desvaloriza, ¿sí? Y cómo estos procesos afectan las formas de vida de sectores no occidentales, con una nueva configuración política mundial, lo que Hilda ha dicho, el bloque imperial mundial, ¿no? Estados, grandes empresas, instituciones, están respaldando esta arremetida, ¿no? Para el despojo de tierras, ¿no? Con ayuda de grupos violentos, etcétera, etcétera. Eso a mí me parece crucial para entender este proceso histórico, ¿no? En el que nos encontramos en términos de lo que es algo central para la vida, como ella lo ha dicho, es el control de la tierra. Marx decía, si controlamos la propiedad, controlamos el trabajo y sus productos. Y los que no tienen la tierra nos tienen que obedecer. Pero como dice Hilda, este no es un proceso solo por la tierra, sino es un proceso de lucha por el sentido global de la vida. Y aquí, cuando ella nos habla de consumo, nos está diciendo que hay una disputa por el sentido también de lo que es economía, entre la mercantilización, la alienación o la desmercantilización, la reciprocidad, la reconstitución de los individuos en tanto individuos y como colectivos, ¿no? Como parte de la colectividad. Es una disputa no solo del consumo material, sino del consumo subjetivo
y es una disputa sobre visiones de la vida en términos de los imaginarios, nos dice Hilda, ¿no? Algo que me parece muy importante, ¿no? Entonces, son disputas entre prácticas y entre subjetividades. Lo material y lo subjetivo están aquí dialogando, ¿no? Para producir un nuevo sentido de la vida. Me gustaría también plantear esta disputa entre alimento y comida, ¿no? El alimento es, lo hemos visto, es una expresión de esta colonialidad, ¿no? Ya que expresa el imaginario y el sentido de las relaciones sociales de lo que es el capitalismo en su visión de progreso-desarrollo. Y vemos que este progreso-desarrollo nos conduce a la catástrofe, además que es inalcanzable, como Hilda lo ha comentado, ¿no? Y esta idea de el impulso del agronegocio, de las agroindustrias, de los alimentos, de los agrocombustibles, profundiza, como ha dicho Marx, la ruptura metabólica entre lo humano y la naturaleza, ¿no? que trata de ser ampliado y en búsqueda de la mercantilización total de la vida y en ello de la mercantilización de la vida silvestre, ¿no? Algo que nos ayuda a explicar el coronavirus, porque este tiene un origen zoonótico, como dice Wallace, ¿no? El biólogo marxista, ecologista inglés. Entonces, el trabajo de Hilda me parece muy importante porque nos está hablando de nuevas luchas que plantean o que crean y se cobijan en lo que llamamos un nuevo horizonte de sentido histórico que permite crear o que va creando otro imaginario social en el que se plantea que no es posible mercantilizar la naturaleza y la vida, y que la vida en términos mercantiles debe cesar. Ahí creo que también hay un aporte importante de Hilda, y para concluir me gustaría que ella, en la medida de lo posible, ¿no? nos destaque un poco más la forma en que se organizan las resistencias en el Cauca. Esa resistencia del Cauca es un proceso que viene de la organización del CRIC en los 70s. Entonces, es parte de una lucha más larga, ¿no? Ella ha hablado de la resistencia en el siglo XVI. Toda esa resistencia se concreta en la fundación del CRIC en los 70s y de sus procesos por conquistar la autonomía. ¿No? Entonces, creo que allí me gustaría sería conveniente que Hilda nos planteara un poco más de qué manera se va recreando esta vida y cuáles son sus logros, sus limitaciones y dificultades. Como ella ha dicho, no hay que romantizar, ¿no? Pero ahí está. Entonces necesitamos saber cómo va este proceso de reinvención de la vida en términos que apunta a la reproducción ampliada de la vida y para nosotros a la descolonialidad del poder, ¿no? Quisiera también que ella precisara en qué sentido es neocolonial, ¿no? Creo que es un aspecto importante. Es neocolonial porque están allí las grandes empresas, o es neocolonial, como decía Quijano, como
porque están las fuerzas militares de otros estados. Eso está ocurriendo en Colombia hace tiempo, ¿no? Correa se deshizo de la base, ¿no?, estadounidense en Manta, ¿no? ¿Sí? Pero también están entrando en Chile, en Argentina, ¿no? Entonces, son fuerzas de otros estados, ¿no? Quisiera entonces un comentario más amplio al respecto. Igualmente, creo que es importante plantear, no es solamente un disciplinamiento del Estado, o sí es del Estado, pero es un disciplinamiento del Estado-nación que va dejando crecientemente de ser Estado-nación y se va convirtiendo básicamente en un Estado. Ese es un instrumento de dominación política corporativizado por los sectores dominantes. El Estado-nación tiene otro sentido, otra connotación, ¿no? Y un tema también importante es la relación entre territorio y madre tierra, en términos subjetivos: tierra, territorio, madre tierra, ¿no? Hay una geografía crítica que habla de territorio de manera muy importante, pero no está hablando de madre tierra, ¿sí? Entonces, ahí un comentario también que creo puede ser relevante. Y finalmente, una felicitación a los organizadores, organizadoras de este espacio, y reitero mi reconocimiento a la calidad y al esfuerzo que Hilda ha estado haciendo en estos años y que se reflejan en este trabajo y en la tesis que pronto será defendida y publicada, ¿no?, para que podamos conocer más de sus aportes. Finalmente, Agustín, por favor, no me trates de usted, ya te lo he dicho hace 30 años. Hace 30 años te lo he dicho, ¿ya? Muchas gracias, soy Boris. Gracias. Bueno, muchas gracias, Boris, tienes toda la razón. Pues, indudablemente tus comentarios muy enriquecedores para el trabajo de Hilda, que pues, de cierta forma, como bien lo mencionas, ¿no?, es un parteaguas justamente en el análisis de temas alimentarios, de todo esto que se ha venido dando, sobre todo en la última fase, justamente de la apertura comercial, y de cómo la dicotomía justamente en la relación pues, producción alimentaria, consumo alimentario, llega a tener cierta ruptura en tanto que los alimentos, justamente como bien nos decían Isla, se convierten en un arma de control, vamos a decirlo, político, económico, pero que también tienen como particularidad generar un acto ya no de vida, sino un acto de muerte, ¿no? Entonces, de fast food y comida chatarra, ¿no? Bueno, pues otro muy enriquecedor los comentarios que haces. Y bien, ahora la pregunta sería, damos pie a las preguntas que puedan tener nuestros participantes, los comentarios que por ejemplo quería hacer Moni, o Hilda, no sé, ¿quieres contestar de una vez las preguntas de Boris? O yo preferiría, bueno, si tú lo consideras pertinente, mejor que escucharas todas las, quizás, comentarios y haces como una especie de integración, de tal suerte que pues al final puedas enlazar, ¿no?, a lo mejor las dudas que haya, y de esa manera pues retroalimentarnos a todos. Sí, de acuerdo, yo creo que está bien que haya otras preguntas para ver si se pueden articular. Muy bien. Pues entonces, a todos nuestros asistentes, si alguien tiene preguntas. Okay. Yo quisiera hacer voy a bajar mi manita ahí, ya. No, es igual agradecer a Boris y a Hilda por haber aceptado nuestra invitación, la invitación de Agustín y mía. Y sobre el texto de Hilda, yo quisiera pedirle que por favor nos comente un poquitín más. O sea, ya fue dicho de que es parte de la tesis, pero yo quisiera entender si es un capítulo de la tesis o es un resumen de los principales argumentos de la tesis, cómo está condensado el trabajo de investigación de la tesis de doctorado en el texto que nos presentaste en PDF. Y porque tú habías me comentado que lo vas a publicar como parte en Claxo, no entendí bien, si nos puedes contar un poquitín de esa trayectoria del trabajo. El segundo
El segundo punto, ya comentando el trabajo en sí, me parece que es sumamente interesante el trabajo de Hilda, porque logra construir puentes entre una dimensión que es de un nivel más general, vaya, ¿no? Entonces, cuando nos está hablando de la colonialidad del poder y cómo ella aterriza en esa imposición de determinado patrón de consumo, ¿no? Entonces, cómo encarna esa forma de colonialidad en la temática del alimento como un instrumento de dominación, ¿no? Y cómo eso está mediado justamente en esos niveles de generalidad, algo más amplio, de un régimen global de acumulación de capital que presenta ciertas características y una de ellas es esa ejerción de la colonialidad y la otra mucho más concreta, ¿no? Un nivel de abstracción mucho más concreto y de un enfoque analítico mucho más acotado ahí. Y eso es lo que está mediado, esas dos dimensiones, es justamente el disciplinamiento del Estado, ¿no? Entonces, como el Estado queda casi que a servicio de determinada forma de acumulación de capital a nivel global, ¿no? Entonces, nuestros estados nacionales, que son estados nacionales relativamente más débiles, de alguna forma quedan rehén en esa historia, ¿no? Entonces, ese fue un aspecto que me gustó del trabajo, como articula a dimensión más general y algo más concreto de análisis. La segunda es justamente esa conexión entre global, local, que está enunciado en tu título y cómo lo haces, ¿no? Entonces, como global, estamos viendo una forma de acumulación del capital en el capitalismo contemporáneo que en las periferias se caracteriza por la acumulación por disposición, básicamente, ¿no? Así, entonces, ese es lo que enmarca tu objeto de investigación, que es justamente la cuestión local alimentaria y lo que gira alrededor de la producción del alimento a nivel local. Finalmente, los dos, que en el texto también tu PowerPoint aparecía más de los agentes, ¿no? Entonces, los agentes tanto en el lado de lo que sostiene esa modalidad predatoria de acumulación, que son las empresas transnacionales en gran parte, ¿no? Pero en tu trabajo tú das más detalle quiénes son esas, además de esas dos que mencionaste, y las resistencias, lo que Boris estaba llamando a entender. Entonces, estos son dos grupos, dos grandes actores sociales que están en tensión y que se presentan en esa tensión en tu trabajo. Entonces, eso fue algo que también me gustó. Pero yo sé que es eso, así como encaminaste el texto, fue mucho más direccionado al análisis de las resistencias, ¿no? Y de las alternativas y de cómo el mundo no necesariamente tiene que ser ese gran foso que parece que caímos, pero que hay formas alternativas, hay formas distintas, para decirlo mejor, ¿no? Desde de la relación hombre-sociedad, naturaleza, hombre-comunidad, naturaleza, que no necesariamente son tan de despojo mismo, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte más con relación a ese otro actor, las empresas transnacionales, y eso para hacer mi punto, es porque yo hice hace poquito un trabajo muy inspirado en un trabajo de una investigadora canadiense que se llama Jennifer Clapp, que viene analizando capital financiero y naturaleza y sector agroalimentario sobre todo, y es un trabajo muy serio, muy contundente, una investigación bien rigurosa. Y ella está estudiando acaparación de tierras, ¿no? La acaparación de tierras como estrategia de especulación inmobiliaria y no solo de eso por parte de las grandes empresas del sector agroalimentario mundial. Y inspirar ese trabajo, pero no estaba trabajando con el sector agroalimentario, sino con extracción minera,
yo fui a estudiar la cadena del aluminio en Mozambique. Y allá la principal empresa se llama Mosal, que es una que fue pública. Ya, cuando se privatizó, la compró una mineradora australiana, South 32. Entonces después fui más atrás de rastrear quién era esa empresa, ¿no? En la composición accionaria estaban básicamente 3 grandes fondos de inversión, entre ellos BlackRock, ¿no? Entonces, como ese capital financiero global, de alguna forma, está tendendo sus brazos hasta Mozambique, ¿no? Entonces, como esa conexión entre el global y el local también puede ser vista de esa forma, si se rasca más, ¿quiénes son esas empresas transnacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, te preguntaría, ¿quiénes son esas empresas transnacionales en el caso del Cauca colombiano? Muchas gracias. Pues, ¿alguien más de nuestros asistentes que quiera plantear alguna pregunta para la maestra Hilda? Creo que Carlos levantó la mano. A ver, vamos a ver. Carlos, adelante, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Fescún. Muy agradecido con la maestra Hilda por su presentación, por el interesante trabajo de investigación que está realizando. También agradezco a la profesora Meireles por haberme comunicado de este evento. Yo soy colombiano, estudio aquí en Campinas, en Brasil, y mi trabajo pues tiene que ver también con el tema rural en Colombia, haciendo una tesis sobre la relación que existe entre la concentración de la propiedad de la tierra y el conflicto armado colombiano. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista que trabaja la profesora de la relación global que hay por apoderarse de la tierra y, como lo dice la profesora Meireles, de imponer patrones de consumo a partir de empresas multinacionales, yo vi en la presentación de la profesora Hilda una focalización en las comunidades indígenas, o sea, como los impactos o los procesos de resistencia que se manejan allí, pero enfocado en ese actor. Yo quisiera preguntarle si en el estudio que hizo sobre el Cauca, que es uno de los departamentos que son foco del conflicto armado y la violencia en Colombia, especialmente durante los últimos 30 años, sí considero también digamos, el proceso de resistencia de los actores campesinos y afrocolombianos. Este departamento tiene como esa confluencia de actores y hay digamos, una mezcla muy grande de conflictos interétnicos, no solamente vinculados a aquellos con el conflicto armado, sino también por la propiedad de las tierras entre cada uno de estos actores, no solamente en propiedad colectiva, sino en propiedad campesina. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo se evalúa los procesos de resistencia de los que se habló a partir de los otros estamentos rurales, digámoslo así? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No, nadie? Bueno, yo nada más quisiera hacer sí, Rodrigo, adelante. Sí, hola, buenos días, tardes ya. Mi pregunta es en torno a que actualmente la producción agrícola en México está mucho enfocada en un mercado de exportaciones y bajo el supuesto de que se menciona que mucho de la forma de consumo está orientada por los países desarrollados. ¿De qué manera podríamos establecer un plan o un programa de intervención que pudiera modificar esos hábitos de consumo y eventualmente generar la autosuficiencia alimentaria, pero no bajo un criterio de alimentación al estilo estadounidense, sino a lo que era el estilo mexicano? Y es todo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Boris. Yo quisiera hacer pedirle a Hilda un comentario más sobre, a mí me parece muy importante cuando ella vincula el proceso de erosión del Estado-Nación, ¿no? Con el proceso de erosión de la soberanía nacional,
Y entonces en ese sentido, ¿cómo es posible seguir hablando o cómo se puede hablar de soberanía alimentaria? Sin embargo, están movimientos como Vía Campesina, entre otros, que tienen como un eje de movilización la propuesta de la soberanía alimentaria. Yo entiendo que Hilda no quiere desechar lo que propone, bueno, supongo que Hilda no quiere desechar lo que Vía Campesina propone y que es parte de los ejes de movilización de resistencia campesina y, entre comillas, indígena en el mundo. Me gustaría, pero sí es importante, pues, plantear la radical diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y creo que es también al mismo tiempo necesario saber en qué medida estamos hablando de soberanía cuando hay estos problemas de erosión del Estado-Nación, ¿no? Gracias. Bueno, yo quisiera participar, nada más haciendo un comentario general. El trabajo de la maestra Hilda, ¿sí se escucha así, verdad? Voy a robar nada más unos 3 minutitos. Bueno, de entrada celebro mucho el trabajo de Hilda porque al final, como mencionaba al inicio, es un parteaguas en el trabajo justamente académico enfocado a la cuestión alimentaria, donde ella claramente toma un posicionamiento, ¿no?, que va justamente a contrasentido de la legalidad bajo el cual se ha desarrollado hasta cierto punto tanto la producción como el consumo de alimentos, como ya bien lo menciona en términos de lo que se configuraría ya la modernidad alimentaria. Muchos teóricos han hablado sobre eso. Sin embargo, yo nada más ahí quisiera pues mencionar un punto, ¿no? Coincido contigo en el planteamiento, pero quizás mi aproximación sería distinta, aunque posiblemente lleguemos al mismo fin, objetivo, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea justamente que está, digamos, enclaustrada también en la idea del pensamiento decolonial, pero que yo lo aproximaré desde el punto de vista del proceso de reproducción social basado en Marx. Justamente en esta dualidad que hay entre una forma que se constituye como el valor de uso, que sería el alimento, el proceso reproductivo en su forma natural, y obviamente la dualidad que se contrapone como una forma de reproducción mercantil que significaría la reproducción material del valor, ¿no?, como mecanismo que desdobla 2 dimensiones, pero que al final se retroalimentan bajo una configuración ya histórico particular que es el capitalismo. Entonces, en ese sentido, la pregunta el comentario va en el sentido de las posibilidades que tendríamos bajo la estructura capitalista de lograr un posicionamiento desde la forma decolonial, ¿no? ¿A qué voy con esto? En que, como tú bien mencionas, y por tu trabajo, obviamente empiezas diciendo la disputa por la tierra, ¿no? Y en efecto, lo que estás diciendo ahí es una disputa por la producción, por la forma en la que se producen los alimentos bajo esta configuración capitalista, y que al final, como bien señalaba en el sentido del proceso reproductivo en Marx, inicias con un círculo entre producción, circulación y consumo. Por ese círculo reproductivo, como bien lo señala, por ejemplo, en los Grundrisse, en la introducción del 57, que es un texto desafortunadamente muy abandonado en el pensamiento marxista, pero que ahí es donde Marx justamente plantea esta relación de cómo el proceso productivo es un proceso consultivo, y de igual manera el proceso consultivo es un proceso productivo. Sin embargo, el eje rector parte de la producción, en tanto que la producción genera los valores de uso que requieren los sujetos para reafirmarse en tanto sus cualidades objetivo-materiales como en su dimensión simbólica, subjetiva, pero que al final este proceso consultivo manda señales, digamos, hacia la producción en tanto que requiere y es parte de esos sujetos que al final entran en una esfera ya productiva y que tiene que generar ciertos valores de uso para contribuir en el círculo, digamos así, natural. A lo que voy con esto es que en este proceso que después Marx aborda de forma magistral en El Capital, cuando está hablando justamente de la subsunción, tanto formal como real, es una producción material de objetos, pero también una producción de sujetos. Entonces, la producción produce los objetos que requieren los sujetos, pero en el mismo tiempo produce los sujetos que son los que van a consumir esos objetos. En el sistema alimentario, desafortunadamente, bajo la estructura capitalista, lo que tenemos es eso. Requiere la producción, como tú decías, de sujetos para el consumo, que van a ingerir de manera aparentemente, digamos así, inconsciente, pero no. Por ejemplo, comida chatarra, comida rápida, que tú lo mencionaste con ultraprocesados.
que lo que hacen es un efecto destructivo en su situación corporal, en su forma emocional. Digamos, Vera se lo ha tematizado también, la asunción del consumo bajo el capital. Pero lo que voy con esto es que la disputa hasta cierto punto, en tanto que se reproduce en una forma del capitalismo, en una forma mercantil que enajena y subsume a los sujetos, en su forma material como en su dimensión histórico-cultural, tiene como punto de entrada una estructura mercantil. En tanto que el consumo es capitalista, como tú dices, esa resistencia que se ve desde la forma indígena, desde, digamos, ese otro mundo que menciona, por ejemplo, Boaventura de Sousa o el mismo Quijano, ¿no? Que son los excluidos del eurocentrismo, es esa forma del valor de uso que se resiste a ser subsumida y que al final está abogando por este proceso justamente de regresar a lo natural, a esta relación del sujeto con el objeto, de ver la materialidad del alimento como un acto placentero, como un acto que reproduce justamente lo social. Entonces, aunque es aunque realmente es un trabajo que celebró mucho que esté, porque al final da mucha luz y da muchos destellos, yo también vería hasta cierto punto cuáles serían los alcances, como tú mencionas, que puede tener este posicionamiento de lo decolonial cuando estamos inmersos en una estructura que lo que hace es reproducir tanto formal como, en este caso, tanto formal como realmente, el acto alimentario. Y esto tiene que ver sobre todo con lo que dice Mónica, que decía, cuando tú plantas la producción como eje rector del circuito de reproducción social, lo que tienes que, en ese sentido, asumir, como bien lo haces, es que el punto de partida es la producción. Por el control de la producción, en tanto la forma de reproducir a la sociedad, y que está, digamos, ya controlada por una forma corporativa, con agroindustrias, lo que hace y que ha hecho históricamente, por lo menos más de la forma intensiva en los momentos de apertura comercial, es llegar a controlar las posibilidades de reproducción, digamos, alternativas que se darían. Y eso tiene que ver porque, por ejemplo, algo que ahorita estoy trabajando justamente de la forma en la cual la industria alimentaria modela las formas de consumo, pero difícilmente en el momento en que tú estás en una dinámica que reproduce y enajena y genera, por ejemplo, ya padecimientos como la obesidad o la vulnerabilidad ante el COVID, es que difícilmente puedes pensar la decolonialidad si no pones como fundamento el acto revolucionario, que bien mencionaba Boris, ¿no? O sea, la forma de poder salir de ese sistema alimentario ineludiblemente va a ser pensarlo desde el punto de vista revolucionario. Y eso significaría que tener que tomar los medios de producción para producir los alimentos. Entiendo que la resistencia va por ahí, y te digo, celebro mucho el punto de encuentro que tenemos en ese sentido, de ver justamente la capacidad de producir desde el punto de vista de lo local, de lo autónomo, de lo consensado, bajo otras formas reproductivas, pero justamente a partir de ahí se ven los alcances que también tienen los conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Como bien decía Boris, ¿no? La seguridad alimentaria es un concepto que da cuenta de una estructura mercantil, sí, porque considera ciertos factores que están bajo una estructura de mercado, que son los ingresos, la disponibilidad y la utilización biológica, pero en este caso visto como un lineamiento entre la relación de oferta y demanda y las posibilidades de una nación para poder abastecerse a través del comercio internacional. La soberanía alimentaria iría, en ese sentido, a ver más el posicionamiento de las capacidades de forma en la cual una nación puede de manera autodeterminada decir qué quiero consumir, pero también tendremos como limitante, por ejemplo, los factores geográficos. Por ejemplo, una nación, digamos, como Japón, no puede decir que tiene zonas agrícolas como las tiene México, ni en términos de clima, relieve, ni temperatura. Entonces, esos factores inclusive que podrían determinar algunas regiones productoras de agricultura, tendrían que romper los esquemas mercantiles para poder interactuar un comercio, si lo quieres ver así, altruista, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de consideraciones tendrían que también tomarse como punto de partida en tanto que la producción está controlada. Ahora, el otro proceso es, bueno, dijo mismo Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? El Estado al final es el administrador de los negocios de los capitalistas o la burguesía. Y en efecto, en el actual contexto de economías abiertas, bien lo ha tematizado Max Horkheimer en este maravilloso libro que tiene del Estado autoritario, dice, el Estado neoliberal es un Estado que se limita a hacer funcionales los negocios del capitalismo. Entonces, de entrada el Estado autoritario, y que nosotros lo vivimos en México con el modelo neoliberal, sobre todo, y también con una transmutación, por ejemplo, en el caso de Norteamérica, con un Estado paternalista que nunca dejó de patrocinar a las empresas para instaurar el libre mercado, al final estamos en una configuración de un Estado autoritario. Entonces, el Estado autoritario no tendría posibilidad de ser una herramienta efectiva
para poder alcanzar una alimentación sana, digamos, local, en tanto que es el mecanismo institucional que legaliza las condiciones de reproducción, llámese así, alimentarias, económicas, obviamente de las grandes corporaciones agroalimentarias. Y como tú bien mostrabas en el mapita de la gráfica, por ejemplo, de las empresas que están en México, en la fuente del economista, todos ya están basados en cadenas globales de valor, pero al final tienen como, vamos, ente legalizador, justamente el Estado, ¿no? Que en este caso permite, y esto es la cadena que va desde lo local, la forma en la cual se tuvo que reconfigurar el abasto y la distribución de alimentos a nivel global y en México, y cómo al final la producción, te decía, llega a modelar el consumo de alimentos en tanto que controla la producción y la circulación. Y es ahí donde se incluye, por ejemplo, la comida rápida, en tanto que deja de ser no un producto natural, no, es un producto ya sintético artificial, propio de la modernidad, pero que al final requiere canales de estructuración global y también a nivel nacional, inclusive local. Y esto explica, por ejemplo, algo en el caso de México, ¿no? Porque en Chiapas tenemos los mayores niveles de diabetes y una alimentación basada prácticamente en ultraprocesados, que obviamente desborda las cuestiones prácticamente del promedio nacional. Entonces, yo nada más este comentario era porque me parece muy, muy interesante tu trabajo realmente a partir del modelo, el planteamiento epistémico colonial, pero creo que sí habría que tener como eje rector la forma en la cual el sistema alimentario, para poder alcanzar una forma de desarrollo nutrimental óptimo para el ser humano, como en el caso de México, tendría que estar basado prácticamente en un acto revolucionario. Es decir, tomar los medios de producción para poder a partir de ahí volver a lo que es ya la relación simbólica, la relación de no decisión del objeto con el sujeto, ¿no? Entonces, pues nada más el comentario y a partir de ahí pues, la pregunta era, ¿no? ¿Qué alcances puede tener justamente este enfoque prácticamente de colonial en tanto que estamos en una configuración de la modernidad capitalista como mecanismo de resistencia para poder volver a un patrón alimentario, digamos, sustentable y sostenible? Perdón que me extendí un poquito, pero eso es muy, muy interesante tu trabajo y justamente es una línea de investigación que abordo, entonces me pareció muy enriquecedor poder dialogar contigo. Gracias, Hilda. Muchas gracias a todos. Voy a tratar de ser breve porque ya sabemos que los tiempos en línea, el tiempo de atención de la gente se reduce, no es lo mismo que estar de manera presencial. Entonces voy a hacer así como comentarios rápidos y precisos. Boris señalaba destacar la forma en que se organiza la resistencia en el Cauca. Yo tuve oportunidad de estar en el Cauca justamente viviendo con una familia indígena, participando en asambleas, viendo cómo funcionan los gobiernos indígenas, los cabildos, cómo se llevan a cabo las mingas de trabajo. Estuve en septiembre y octubre de 2018 ahí en el Cauca, estuve en algunos puntos de liberación a partir de una metodología que nosotros llamamos de coinvestigación, haciendo observación participante, diálogos informales, entrevistas semiestructuradas, no solo con dirigentes indígenas, sino también con comuneros, con partes de las familias indígenas, con mujeres, que también es una interesante, y un poco tratando de entender cuál es la dinámica que hay ahí, cómo funciona, cómo se organizan, cómo va el proceso que yo llamo de descolonialidad del consumo alimentario, en donde voy identificando cómo se va construyendo esta otra manera de relacionarse, que es evidente en los territorios que van recuperando. Ellos convocan, por ejemplo, a mingas para cortar la caña en los monocultivos y se meten a las fincas que le pertenecen a esta empresa, la Incauca, que el dueño es este señor Ardila Lule, que es de los más ricos pues del mundo, que es una empresa importantísima que provee azúcar y biocombustibles y que tiene muchas otras empresas derivadas, que tiene empresas dedicadas a la investigación biotecnológica, a la producción también de fertilizantes, a la producción de refrescos, que maneja en Colombia todo lo que es Postobón, son todos los refrescos que se consumen en Colombia. Entonces, por eso ahí yo señalo, hay un manejo de toda la cadena de valor, desde la producción, la distribución, el consumo, la industrialización, etcétera, etcétera, porque así es como operan justamente estas empresas transnacionales. Estas empresas, para garantizar la alta rentabilidad
y para poder permanecer en el mercado, porque ese es el asunto con la economía capitalista. No es que, aunque sí hay, ¿no? No es que lo hagan de manera perversa, porque son perversos todos, sino porque estamos metidos en una dinámica de competencia en donde o compites y sobrevives y ganas, o si no pereces o te excluyen, ¿no? Es muy fácil pues también caer a estas grandes corporaciones que tienen estas competencias globales. Entonces, ¿cómo se da todo este proceso? Por ejemplo, les quiero platicar, cuando convocan a la minga para cortar la caña, en una que yo participé, pues había unas 800 comuneros, y cortar la caña no es una cosa fácil. La caña es bastante corriosa. Si tú no manejas bien el machete, en lugar de cortar la caña te puedes cortar un pie. Entonces es un trabajo de veras arduo, pesado, y llegan a cortar, como yo señalo por ahí en el trabajo, en algún momento, hasta 12 hectáreas de monocultivo, y pueden ser más dependiendo de lo que dure la jornada. Por supuesto, todo esto con el alertamiento de los militares, del gobierno, del Estado y todo lo que ahí se conjuga. Como bien señalaba el compañero de Colombia, Carlos, por supuesto, este trabajo, lo que yo estoy presentando, sí es un apartado de la tesis, pero que justamente retoma también una especie de síntesis para poder llegar al final de la tesis, a las conclusiones, para que esto tenga sentido. Es decir, sí, este mercado global de tierras, cómo se da el proceso y todo eso es una parte de la tesis, pero hay otra parte también en donde se aborda cómo se da la complejidad de la lucha, esta diversificación de actores también en esa lucha, en donde interviene. Yo en la tesis menciono, pero no me meto ni con la guerrilla, ni con el narcotráfico, que ese es otro aspecto también, que cuando yo hablo del Estado, como dice Boris, ¿de qué Estado hablamos, no? Cuando yo hablo del disciplinamiento del Estado, es este Estado complejo en el que todos participamos. El Estado, a partir de esta definición de Estado que maneja mucho Lucio Oliver, en donde el Estado sí es la administración, sí es el gobierno, las leyes, las normas, pero somos todos. También la sociedad somos parte del Estado, y el disciplinamiento va para todos. Y en donde se articulan estos diferentes actores de manera compleja, cuando yo planteo en algún apartado de la tesis esa diversificación de actores en donde intervienen, sí, el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, una serie de actores armados, el ejército, etcétera, que en momentos se funden. En momentos se funden todos esos actores, en donde no distingues, y en donde los que eran narcotraficantes también controlan la producción de productos agrícolas, y en donde los que están entrándole al extractivismo también en algún momento estaban en el negocio del narcotráfico y de la plantación de amapola, de coca, de marihuana, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso es mucho más complejo que eso. Yo aquí lo circunscribí nada más, y de hecho en la tesis yo me enfoco a esto, al agronegocio, a ver dos empresas, cómo operan, controlan la cadena de valor, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que la complejidad de la lucha conlleva esta diversificación de actores que intervienen. Y que, como yo señalaba, este proceso de colonialidad tiene diversos aspectos, gradaciones, avances, que algunos van desde el sometimiento, la represión, el control, pero también está la seducción, también está la convicción de participar en estos procesos. También hay quienes están convencidos, y esto conlleva también justamente disputas internas también creadas. Entonces, ahí un poco lo que señalaba Carlos, el compañero de Colombia, estas disputas internas que también se dan no entre movimiento indígena y movimiento campesino y movimientos de negros o contra el narcotráfico, no, dentro de cada uno de los movimientos. También hay un apartado en la tesis en donde yo señalo, hay disputas entre pueblos, y dentro del mismo pueblo encontramos esas disputas. Disputas justamente por el territorio, por los linderos del territorio, porque también ahí el Estado traslapa fronteras territoriales
entre lo que son reservas ecológicas y lo que son territorios indígenas, territorios campesinos, traslapa territorios campesinos con territorios indígenas. Entonces es una lucha entre pueblos, entre comunidades, a veces del mismo pueblo, ¿no? Luchas entre Misax, luchas entre el pueblo Nasa, etcétera, etcétera, que hace mucho más complejo. No es nada más la diversificación de actores, sino la diversificación de problemas que encontramos ahí. Entonces, ahí me pregunta Boris, ¿en qué sentido hablo de lo neocolonial? ¿Por la presencia de estas grandes empresas y que operan y controlan el territorio, o porque están también fuerzas militares de otros estados? Yo creo que están fuerzas militares de otros estados, yo no me metí en ese tema, pero es evidente cuando ellos siempre señalan paramilitarismo, ahí para el militarismo, para las imágenes, para defender lo que tú consideras tu territorio, tus propiedades, tus procesos, etcétera. Y además este es un proceso complejo en donde hay muchos actores armados. Todas las semanas hay muertos por parte del movimiento indígena. Yo me enfoco al movimiento indígena, va a entender este proceso de liberación de la madre tierra, por lo que yo les contaba, cuando yo empiezo a leer cómo se da todo el proceso de colonialidad del consumo alimentario de los españoles, me parece que es una memoria histórica larga que no se pierde, y que esto se evidencia en la imposición. Estaba marcándome que estaba inestable el internet, por eso me quedé en silencio un momento. Es una imposición de patrones de producción y consumo de alimentos que se evidencia hasta nuestros días, porque no es casualidad, por ejemplo, que en América Latina hayamos muchos intolerantes a la lactosa o al gluten. Nuestros genes no estaban preparados para eso, fue una imposición en el consumo de los lácteos y en el consumo del trigo. Eso no lo consumíamos acá. Y entonces cuando yo veo cómo se dan estos mismos procesos, cómo aquellos indígenas defendían sus alimentos, defendían su comida, su producción de comida, y llegaban y cortaban también los cultivos de los españoles, y leo cómo este proceso de liberación hace lo mismo, entra a cortar los monocultivos y producen comida. Está esta memoria histórica larga, llena de un simbolismo político, de mucha significación, de una subjetividad ético-política inserta en todas estas luchas, que me parece que no se pueden separar de la materialidad, de esta necesidad que tienen de resolver sus necesidades materiales. Entonces, esa es una cosa que me parece fundamental. Cuando me dice ahí, me señala Mónica, hablar de esta dimensión del disciplinamiento del Estado al servicio, pues, de estas élites económicas y políticas, ahí yo retomo también la idea de Quijano, que para que estas grandes transnacionales y todo este sistema financiero se pueda sostener, necesitamos procesos de desdemocratización y de desnacionalización del Estado. Es decir, todos estos procesos que hemos estado viviendo en los últimos 30 años, casi 40, de procesos de desdemocratización, en donde se vacía de contenido la democracia, esa democracia participativa que ya no nos representa. ¿Por qué? Porque es un Estado que no responde a las necesidades y los intereses de las mayorías, sino un Estado al servicio de estas élites, y que cada vez es más evidente. Entonces se están dando todos estos procesos en donde hay este disciplinamiento del Estado. También ahí me pregunta Mónica, ¿quiénes son esas transnacionales? ¿Cómo operan? ¿Cómo operan? Operan de manera predatoria. Esto se evidencia mucho en el análisis que hace Saskia Sassen del mercado global de tierras. Ella dice, los árabes están produciendo sus alimentos en África. Entonces son grandes territorios de África, al monocultivo de trigo, de lo que requieren los árabes, en donde después estas tierras quedan desérticas, quedan improductivas, infértiles, y ellos van y compran o alquilan tierra en otros lados. Son estos procesos que se están dando. Y también, por ejemplo, estos procesos de producción de soya para alimentar ganado europeo
son procesos en donde también se están llevando el agua, porque la producción de soya requiere muchísima agua, son maneras también de estarse llevando no solo la fertilidad de la tierra, no solo la producción agrícola, sino también el agua y toda la biodiversidad que hay. Entonces, así están operando estas transnacionales. ¿Por qué? Porque tienen el control de toda la cadena de valor. Entonces, ya les señalaba, sí, por supuesto, fue interesante para mí darme cuenta que hay una distinción en Colombia muy clara entre los campesinos y los indígenas. Aquí en México generalmente se confunden los campesinos con los indígenas. Allá sí está muy clara, los campesinos son los mestizos y los indígenas, la gente que se reconoce como indígena, que a pesar de ser un término colonial, ellos lo asumen, lo resignifican y se identifican con este concepto de indígena. Ahora, me dice Rodrigo, ¿cómo hacemos para ir modificando las formas de producción, ¿no?, que se están dando? Y esto lo vinculo a la pregunta que plantea Agustín. ¿Qué posibilidades tenemos de transitar, ¿no?, a formas descoloniales del consumo? Como yo señalaba, una cosa que tenemos nosotros desde la academia que entender es que estos procesos no son procesos de indígenas. Estos procesos son indígenas, de campesinos, de negros, entre comillas, de colectivos urbanos, de estudiantes, de profesores, de académicos, de trabajadores, de cooperativas, etcétera, etcétera, en donde hay muchas búsquedas, en donde están todas estas búsquedas por hacer las cosas de otra manera, porque siempre hay como el cuestionamiento, ¿no? Si quienes estamos trabajando con comunidades indígenas, quienes estamos tratando de entender estas otras maneras de reproducción de la vida, estamos planteando los retrocesos y negando el desarrollo científico y tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no va por ahí. Yo creo que a lo que tendríamos que pensar es cómo utilizamos, sí, todo ese desarrollo científico y tecnológico, pero no para la devastación de territorios, no para acabar con la biodiversidad, porque el ir acabando, como yo señalaba, con cada una de las especies, en algún momento tendremos que acabar con nosotros mismos, a lo largo, pues, de esta cadena de devastación que llevamos. Y entonces, estas posibilidades de transitar, yo creo que hay muchos esfuerzos en las ciudades, ¿no? Que nosotros que trabajamos con colectivos, con cooperativas urbanas, de todo, de producción, de salud, de consumo, de servicios, hay un montón de cooperativas que están tratando de hacer las cosas de otra manera, que si bien se organizan para resolver necesidades inmediatas, se van construyendo lo que yo decía, estos imaginarios descoloniales, se van fortaleciendo estas otras maneras de relacionarse, de hacer las cosas. Yo participo en una cooperativa, es una red de abasto alimentario, la red de abasto alimentario El Itacate, en donde nosotros consumimos productos de producción agroecológica, de productores cercanos a la Ciudad de México, compramos los productos con productores de Xochimilco, de Topilejo, de aquí de Morelos, ¿no? Porque ese es otro asunto también, porque en esto de la imposición de patrones de consumo también tenemos que ir cambiando la mentalidad. No es lo mismo que vayas al súper y ahora se me antojan las fresas en mayo, ¿no? Cuando nosotros nunca veíamos fresas en mayo. O sea, nosotros sabíamos y teníamos muy claro cuáles eran las fases de producción de cada uno de los productos, que las fresas son de invierno, que uno comía y el resto ya no comía, o que comía mangos en la época de calor y ya no comías el resto del año. Pero ahora también te va cambiando toda esta mentalidad consumista. Tú vas al súper y encuentras fresas y encuentras mangos todo el año. Y los traen, no sabemos, ¿no?, a cuántos kilómetros de distancia para que nosotros tengamos el acceso. Entonces, sí, por supuesto, lo que decía Boris, no se trata de descartar este concepto que maneja Vía Campesina de soberanía alimentaria, pero sí de irlo cuestionando como lo cuestionan estos liberadores de la madre tierra. Ellos no hablan de soberanía alimentaria, ellos hablan de autonomías locales, que por supuesto, si nosotros le apostamos a esta forma de producción solamente local y a resolverlo de manera local, pues las ciudades estamos totalmente desprotegidas. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en toda esta dinámica, pero hay que entender, ¿no?, en lo que en algún momento discutíamos. Son dos fases.
un afán de tener como horizonte a lo que quisiéramos llegar, a lo que apuntamos, que ese horizonte a lo mejor es utópico, pero que la utopía lo que nos permite es plantear un camino, y otra fase que son fases de transición. Entonces hay que distinguir entre el horizonte y la transición, y esa transición no la podemos esperar, ya lo vimos, del Estado, no la podemos esperar la transición de las grandes corporaciones, ellas están metidas en una dinámica de competencia férrea, y entonces lo que procede es cómo vamos fortaleciendo nuestras dinámicas locales, no dinámicas indígenas. Yo siempre insisto en eso, no son dinámicas indígenas, son dinámicas de sectores que están buscando alternativas de vida y de trabajo en zonas rurales y en zonas urbanas, y ahí encontramos una diversidad de emprendimientos populares que cuando empezamos a rascar y empezamos a profundizar, nosotros vemos que van más allá de una cuestión de subsistencia, que se están gestando, que están germinando otras maneras de relacionarse. Por eso yo hablo de otra relacionalidad, es decir, de estas ontologías relacionales en donde todos dependemos de todos y por lo tanto también podemos tener relaciones complementarias. Entonces me parece que por ahí es por donde tendríamos que ir como avanzando. Gracias. Pues muchas gracias a Hilda por su respuesta. Y bueno, pues ya prácticamente estamos cerca de las 2. Vamos a finalizar nuestra reunión, pues no sin antes agradecer principalmente a Hilda, quien pues, amablemente pues, aceptó la invitación para presentar su trabajo. De igual manera a Boris, quien pues hizo realmente comentarios que seguramente van a ser enriquecedores para Hilda. Y también agradecer a todos ustedes por su asistencia. Y bueno, pues sería nada más comentarles que todavía tenemos en puerta dos sesiones más. De hecho, ya les vamos a hacer llegar el programa ya definitivo de estas 2 sesiones con las fechas y las horas. Y bueno, pues también reiteramos la invitación para que nos sigan acompañando y que pues, digamos, proyecto que hace la dirección de nuestro instituto, la Secretaría Académica, pues se siga fortaleciendo conforme vaya pasando el tiempo, porque es un espacio creo que tenemos para reflexionar, comentar, debatir, y que al final esto es una cuestión propositiva, ¿no? Para justamente dialogar entre muchas veces momentos que no tenemos entre compañeros, pero que tenemos que hacer el espacio para poder conversar, porque es parte importante de la investigación. Y bueno, pues ya sin más por el momento, te agradecemos todos. Gracias por los comentarios. Pues al contrario, Hilda, muchas gracias a ti por tu participación. A Boris, nuevamente te reiteramos nuestro agradecimiento. Y bueno, pues ya sin más, pues nos despedimos, les agradecemos nuevamente su asistencia y estamos pues próximos para encontrarnos nuevamente en la siguiente sesión. Muy bien, nos seguimos escuchando. Mi agradecimiento a ustedes y mis felicitaciones a Hilda. Gracias. Gracias. Bueno, enhorabuena, que nos vemos, que estés muy bien. Pronto. Hasta luego, Boris. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Y bueno, antes que nada, igual agradecer a José Carlos y a la Secretaría Técnica por todo su apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias y hasta nuevo aviso. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Bye.